Según la Organización Internacional para las Migraciones, en el año 2020 se estimaba que había en el mundo aproximadamente 281 millones de migrantes internacionales, una cifra equivalente al 3,6% de la población mundial. Pues para gran parte de esas personas, emigrar se está convirtiendo en un proceso que implica unos niveles de estrés tan intensos que llegan a superar la capacidad de adaptación humana. Las personas que emigran sufren el riesgo de padecer el síndrome del inmigrante con estrés crónico y múltiple, o también llamado síndrome de Ulises. Esta denominación hace alusión a las innumerables adversidades y peligros que padeció el héroe griego lejos de sus seres queridos. Hola, yo soy Claudia Zavala, soy periodista y comunicadora, y te saludo desde la comunidad de Diáspora Azul. Síndrome del inmigrante o síndrome de Ulises, en eso vamos a profundizar hoy. Le cuento que quien acuñó este término dentro del sistema de salud mental es Joseba Achotegui, un médico psiquiatra español, profesor de la Universidad de Barcelona, especialista en psicoterapia, salud mental y migración, salud mental comunitaria y psicología evolucionista. Joseba ha sido secretario de la sección transcultural de la Asociación Mundial de Psiquiatría. Quiero decirles que su obra completa es para mí el principal material de cabecera, de primerísima referencia en estos temas, y a mí me ha ayudado mucho consultarlo a lo largo de los 17 años que llevo de proceso migratorio, para intentar comprender lo que he ido viviendo en cada etapa de mi experiencia, lejos de mi país. Desde el enfoque de la antropología sabemos que la capacidad de emigrar constituye uno de los rasgos distintivos de nuestra especie humana y se halla en la base de nuestro gran éxito evolutivo, ¿no? Ante esta situación, la pregunta es, siendo los humanos tan buenos migrantes, ¿cómo puede ser que emigrar hoy en día resulte tan terrible para mucha gente hasta tal punto que afecte a su salud mental? Achotegui nos da algunas pistas. Mire, en su libro La inteligencia migratoria, manual para inmigrantes en dificultades, él asegura que nunca en su experiencia de trabajo de atención a la salud mental de los inmigrantes, que él ya empezó con eso en 1980, había presenciado situaciones tan dramáticas como las actuales. Señala que existe una gran deshumanización al abordar las migraciones de hoy, ya que se presta muy poca atención a los sentimientos, a las vivencias de los protagonistas de la migración, frente al gran interés por los aspectos políticos, económicos y demográficos de los países receptores de esos flujos migratorios. Yo añadiría que son precisamente esas posturas políticas y económicas las principales responsables de muchas de estas situaciones dramáticas que estamos viendo. Desde la perspectiva psicológica, se considera que la migración es un acontecimiento de la vida que, como todo cambio, pues implica estrés, una tensión, y a eso él lo denomina duelo migratorio. Según este autor, una persona que emigra puede experimentar hasta 7 tipos de duelo al salir de su país. El primero es el relacionado con la separación familiar. El segundo, el aprendizaje de una nueva lengua y muchas veces poner en un segundo plano la suya. Eso es todo un duelo. El tercero, la adaptación a una nueva cultura, unos nuevos códigos. El cuarto, la añoranza a la tierra y a todo lo que implican los recuerdos vividos. El quinto, la pérdida de estatus social, laboral y académico. El sexto, la pérdida del grupo de pertenencia. Y el séptimo, los riesgos físicos que puede correr en su travesía migratoria. Y al hilo de este último punto es muy importante aclarar que obviamente no es lo mismo vivir la migración en buenas condiciones, es decir, que llegue usted a su destino en avión, con los papeles en regla, siendo recibido por un familiar o viajar por motivos académicos, que emigrar en situaciones límite, extremas, cuando las condiciones son tan difíciles que incluso corre peligro la vida de la persona si no emigra, que además experimenta una travesía de abuso, de violencia, de privación de sus derechos humanos más fundamentales. En esos casos el trauma es tan grande que ni siquiera hay posibilidades de la elaboración del duelo, porque lo que priva es la supervivencia y la persona entra en crisis permanente, incorpora y normaliza ese duelo en su vida.
Este tipo de duelo migratorio es el característico del síndrome de Ulises. Y este es el que viven muchos de nuestros compatriotas y vecinos del llamado Triángulo Norte en Centroamérica o las personas del norte de África que intentan ingresar a Europa. Ahora bien, que usted no haya vivido una experiencia tan traumática no quiere decir que se deban subestimar los síntomas que le genera este cambio de vida. ¿Oyó bien? Que usted no haya vivido una experiencia tan traumática no quiere decir que se deban subestimar los síntomas que le genera este cambio de vida, porque siempre se da una sacudida importante a partir del proceso migratorio. La intensidad de esa sacudida dependerá de cada persona, por supuesto, de su estructura emocional, sus redes de apoyo, su acceso a fuentes de información que le ayuden a comprender lo que le está pasando, sus posibilidades de recibir ayuda psicológica, que esto en la mayoría de los casos es un verdadero privilegio, un lujo. Y este duelo, además es importante decirlo, no se da de forma lineal. Es decir, no es que en los primeros 3 años de emigrar, pues yo ya viví 2 tipos de duelo y luego ya no van a volver a aparecer porque ya lo superé. No. Esta es una especie de espiral que dependiendo de cómo estén sus condiciones de vida, en términos materiales, laborales, sociales, sanitarios y emocionales, es probable que incluso con 10 o 15 años de haber emigrado, un día usted amanezca y se sienta como si recién hubiese empezado todo desde cero. Se lo dice a alguien que lo ha experimentado. Pero, ¿qué factores son los que dan lugar al llamado síndrome de Ulises, a este trauma que se da de forma más intensa porque las circunstancias del viaje migratorio y de todo el proceso son más extremas? Primero está el factor de la separación forzada de los seres queridos, que eso supone una gran ruptura del instinto de apego. Segundo, el sentimiento de desesperanza por el fracaso del proyecto migratorio y la ausencia de oportunidades. Tercero, la lucha permanente por la supervivencia. O sea, la gente está pensando dónde alimentarse, dónde encontrar un techo para dormir, cómo conseguir trabajo, el estudio para sus hijos. Cuarto, el terror que viven en los desplazamientos migratorios, las amenazas de las mafias, el miedo a ser detenido y expulsado, la indefensión por carecer de derechos, el viaje en patera o escondidos en camiones. ¿Le suena todo esto que le digo, verdad? Achotegui dice que tristemente, con demasiada frecuencia, hay profesionales de la salud mental que banalizan esta problemática, bien sea por desconocimiento, por insensibilidad, incluso por racismo. Eso lo dice literalmente, por racismo. O no diagnostican adecuadamente este cuadro como un cuadro reactivo de estrés, por lo que tratan a estos inmigrantes como enfermos depresivos, psicóticos o enfermos somáticos. En estos casos, el sistema sanitario se convierte en un estresor adicional para los inmigrantes. Esto es duro, ¿eh? Pero ¿cómo se manifiesta el síndrome de Ulises? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué pistas hay para que usted diga, a mí me está pasando algo así o alguna vez lo he vivido? Estos procesos sin duda dan lugar a una amplia sintomatología que incluye, por un lado, síntomas del área depresiva. Ahí usted siente tristeza y llanto. Síntomas del área de la ansiedad. Tensión, insomnio, pensamientos recurrentes e intrusivos, irritabilidad. Síntomas del área de la somatización. Fatiga, molestias osteoarticulares, eso que le duele a usted todo el cuerpo y no sabe por qué. Dolor de cabeza, migraña intensa. Síntomas del área confusional, que son los que están relacionados con el incremento de la hormona cortisol y pueden ser erróneamente diagnosticadas como trastornos psicóticos. Y oiga bien, esto es bien interesante lo que dice Achotegui, que es que con frecuencia esta sintomatología que le acabo de describir es interpretada por las personas de acuerdo a su propia cultura y que él escucha entre sus pacientes frases como «Ay, Dios, no puede ser que tenga tanta mala suerte». O a mí me han tenido que hacer mal de ojo porque de plano no levanto cabeza. Me han hecho brujería, dicen otros. Y yo agregaría al hecho de que en nuestra cultura latinoamericana muchas veces no se nos permite quejarnos. Y más si se supone que usted ya salió de una situación difícil y precaria como la de su país de origen.
y que ella vive en un país del llamado primer mundo, entre comillas, obviamente. Y que qué barbaridad, ¿no? Qué malagradecida esta persona. ¿Cómo se le ocurre a usted quejarse? Eso sin contar el enfoque religioso que muchas veces se le da a esto. Y esto lo digo, por favor, con muchísimo, muchísimo respeto, sabiendo que en nuestros países latinoamericanos muchas veces resolvemos las cosas con un hay que orar, hermano, ¿verdad? O estoy orando por usted, hermana. Pues sí, efectivamente, tener una práctica espiritual que ayude a enfocarnos en la fe y en la esperanza de que algo mejor puede pasar en nuestras vidas es importante. Y si la relación con Dios, el Dios en el que usted crea, como usted le llame, pues le ayuda a eso, bienvenido sea, es una buena práctica. Pero aún así es necesario tomar distancia del pensamiento mágico, del positivismo tóxico que muchas veces vemos, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Es importante informarnos, poner atención a los síntomas reales que usted está viviendo, ponerle nombre y enfocarse en sanar y estar mejor. En resumen, el síndrome de Ulises no es una enfermedad. Es un cuadro reactivo de estrés ante situaciones de duelo migratorio extremo que no pueden ser elaboradas. Y hemos dicho que hay diferentes niveles, que eso dependerá de la persona y sus circunstancias. Vamos a aprender entonces a identificar esos síntomas y a transformarlos de la manera más natural y coherente, aceptando los cambios, pero a la vez sosteniéndonos emocionalmente en el camino, cuidándonos. Y algo que me ha ayudado muchísimo a mí es tratar de construir redes de apoyo. Personas conocidas, que no tienen por qué llegar a convertirse en grandes amigos del alma, ¿verdad? Pero sí intentar establecer conexiones donde poco a poco, con calma, pueda ir sacando partes de mí, de Claudia, de lo que soy, sin miedo a ser rechazada porque hablo distinto, porque luzco distinto, porque pienso distinto, porque tengo este acento, por ejemplo. Ir poco a poco, ubicándome en ese nuevo lugar donde las circunstancias y mis decisiones me han llevado a construir un nuevo proyecto de vida, lejos de mi tierra. Bueno, y con esto termino lo que hoy quería compartirles. Cuéntenme cómo se han sentido desde que salieron de su país. ¿Les suena algo eso que les estoy contando? Díganme qué es lo que han experimentado en mayor o menor medida y cómo lo han ido gestionando. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio. Voy a estar todas las semanas abriendo este espacio para compartir, reflexionar y sobre todo construir comunidad alrededor de todo lo que conlleva el proceso migratorio. Yo soy Claudia Zavala y les mando un abrazo enorme desde España, hasta el lugar donde me estén escuchando, a la hora en la que me estén escuchando. Los espero aquí la próxima semana en Diáspora Azul.